Queremos ver tu gloria, derrama de tu gloria aquí. Caminaremos y andaremos en pos de ti. Queremos ver tu gloria, derrama de tu gloria aquí. Caminaremos y andaremos en pos de ti. Queremos ver tu gloria, derrama de tu gloria aquí. Caminaremos y andaremos en pos de ti. Revelanos, revelanos
el poder de Jesús en la cruz. Amén. Hola, qué bueno poder reunirnos una vez más y poder compartir la palabra con ustedes. Agradecemos a Dios que nos da la oportunidad, el privilegio de poder enseñar la palabra y esperemos que esta palabra sea de bendición, nos haga reflexionar, que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón para mostrar si hay algo que necesitemos cambiar, si hay alguna acción que necesitemos tomar en base a la palabra. El tema para esta semana es: ¿qué tipo de tierra somos? ¿Qué tipo de terreno somos? Y está basada en el libro de Mateo, capítulo 13. Voy a leer dos porciones diferentes. Primero voy a leer del versículo 1 al versículo 9 y después voy a leer del versículo 18 al versículo 23. San Mateo 13, del 1 al 9. Dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y ahora voy a leer versículos 18 al 23. Dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. ¿Qué tipo de tierra somos? Cuando Jesús narra esta historia, esta parábola, Él dice que la semilla que se siembra es cuando se predica la palabra de Dios a las personas. En el momento que uno abre su boca y empieza a compartir el evangelio de la salvación, estamos sembrando la semilla de la palabra en los corazones. Y Jesús explica en esta historia que según sea la condición del corazón de la persona que escucha, es lo que va a determinar si la palabra de Dios produce un resultado en su corazón o no va a producir nada. Esta historia nos enseña que hay estorbos, que hay barreras, que si nosotros no las detectamos y no las quitamos de nuestra vida, entonces esas barreras impedirán
que la palabra de Dios pueda dar fruto en nuestros corazones. Así que ruego a Dios que nos hable, que nos enseñe, que nos confronte, que nos redarguya para tomar acciones, para quitar cualquier barrera o obstáculo que quiera neutralizar, que quiera impedir que la palabra produzca el fruto que Dios espera de nosotros. Así que ese es el tema para hoy. ¿Qué tipo de tierra somos? Lo primero que vamos a estudiar es la tierra junto al camino. Y yo en cada tipo de tierra hago una pregunta para aplicar, para que podamos ubicar qué es esa tierra, ¿verdad? La tierra junto al camino, la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud cuando escuchamos la palabra de Dios? Cuando alguien te habla la palabra, por ejemplo, ahora que estás escuchando la palabra, ¿cuál es tu actitud en este momento? Mire lo que dice el versículo 4 y el versículo 19. Dice así: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, perdón, y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En la persona que se parece a la tierra junto al camino es la persona que oye la palabra sin entenderla. No la entiende. En la Biblia se menciona que hay dos tipos de oyentes, que cuando se nos habla la palabra, hay dos actitudes que nosotros podemos tomar. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22 al versículo 25. Dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La Biblia dice que hay dos tipos de personas, dos actitudes distintas al oír la palabra. Uno es un oidor olvidadizo. ¿Quién es el oidor olvidadizo? Es aquel que solo escucha las palabras, pero en su corazón no hay la intención de entenderla y de ponerla en práctica, ¿verdad? Por eso dice, solo es un mero oidor. Escucha la palabra, pero en el fondo, en su corazón, no hay el deseo, no hay el interés, no hay la determinación, uno, de entender lo que esa palabra significa, y dos, de obedecer lo que la palabra demanda para su vida. Un oidor olvidadizo es una persona que en poco tiempo, en pocas horas, habrá olvidado totalmente todo lo que escuchó. Todo lo que escuchó. Dice el versículo 19, que cuando oye la palabra y no la entiende, viene el malo, hablando del Satanás, y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esa palabra arrebatar significa, escuche, tomar por la fuerza, atacar y saquear. Entonces el enemigo, el diablo, está atento, ¿va? Y cuando él ve que tú solo escuchas la palabra, pero él ve que no hay el interés, no hay la intención, no hay la determinación en ti de entender y de llevar a la práctica esa palabra, entonces lo que él hace viene como un ladrón, ¿verdad? Como un bandido, cae y se roba esa palabra. Y el resultado es que la persona que es como el terreno junto al camino, esa persona
simplemente nunca llega a entender lo que Dios tiene para su vida, los propósitos, los planes de Dios para él, para su familia, las cosas buenas que Dios tiene reservado para él. Por eso Jesús dice en el versículo 9 de lo que acabamos de leer, y dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Recuerda que si eres un oidor olvidadizo, el enemigo va a robarte todo lo que escuchaste y no vas a recordar nada en pocas horas. Jesús en el versículo 10 y en el versículo 11 de Mateo 13 dice así, versículo 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les habla por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Quiero que preste atención en esta explicación de Jesús. Los discípulos, al igual que los demás, escucharon la parábola. Una parábola es una historia, la parábola del sembrador. Y cuando ellos escucharon la historia, pues muchos, la multitud solo escuchó la palabra. Pero hasta ahí. Los discípulos cuando llegan a la casa, cuando están solos los discípulos y Jesús, entonces le dicen, maestro, ¿por qué les enseñas a través de historias? No entendemos. Y entonces Jesús le dice, mire, lo que pasa es que en el reino de Dios hay misterios. Esa palabra misterio quiere decir secretos, cosas ocultas que no están al alcance de personas, solo que se les dé a conocer, solo que se les revele. Dice Jesús, mire, mucha gente escucha la palabra, pero no entiende los misterios, no entiende los secretos que hay en la palabra de Dios. Dice, esos secretos o esos misterios del reino de los cielos solamente se le revela a cierto tipo de personas. No, esos secretos del reino de los cielos no están abiertos a todos. Dice, todos van a escuchar, pero no todos van a recibir revelación. Solamente a pocas personas se les va a revelar los secretos del reino de Dios. Entonces, a la multitud escuchó la historia y no la entendió. Los discípulos, al igual que la multitud, escucharon la historia y no lo entendieron, pero luego en privado le dijeron, maestro, y entonces Jesús le da la revelación, le da la explicación, le muestra lo que los otros no supieron, ellos sí lo supieron. Ahora, ¿por qué Dios a algunos les da revelación y a otros no? Recuerde que un oidor olvidadizo es aquella persona que no tiene intención de conocer ni de obedecer lo que Dios tiene para su vida. Entonces, si Dios que conoce los corazones se da cuenta que una persona no tiene interés de saber su voluntad, no tiene deseo, la intención de obedecer sus planes, su propósito para su vida, entonces Dios no le da revelación, es un oidor olvidadizo. Pero cuando Dios encuentra a una persona que le dice, Señor, quiero que me hables, Señor, yo anhelo conocer tu voluntad, yo quiero cumplir con tus propósitos para mi vida, para mi familia. Cuando Dios ve ese anhelo de ese corazón, entonces Dios le revela los misterios de su reino. Y esa persona puede entender los planes, los propósitos, los caminos de Dios para su vida. Por eso la pregunta de este tipo de tierra es, ¿cuál es nuestra actitud al escuchar la palabra de Dios? Cuando Dios nos habla, ¿qué hay en nuestro corazón?
¿Queremos entenderla? ¿Queremos obedecer lo que Él nos va a revelar? O decimos, bueno, pues voy a escuchar, a ver. Algunos piensan, bueno, si me gusta lo que me dicen, adelante, ¿verdad? Si me parece bien, si siento que es para mí, bien, pero si no, pues no. Entonces, depende de la actitud que tú tengas, determinará si eres una tierra como la tierra junto al camino, que no va a recibir nada, o si eres una tierra que va a producir fruto, ¿verdad? Todo depende de tu actitud al escuchar la palabra de Dios. El segundo tipo de tierra es la tierra pedregosa, en pedregales. Y aquí la pregunta que nos hacemos en esta tierra es, ¿cómo reaccionamos ante las pruebas de la fe? ¿Cómo reaccionamos cuando, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, enfrentamos pruebas de la fe? Versículos 5 y 6 y versículos 20 y 21. Dice el 5 y el 6 así. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cómo reaccionamos cuando nuestra fe es probada? La tierra de pedregales es descrita como un suelo con una delgada capa de tierra, una tierra muy, muy pequeña, la capa de tierra, y debajo hay solo suelo rocoso. Nosotros le llamamos aquí laja, hay laja, ¿verdad? Hay roca por todos lados, es un suelo durísimo. Las raíces son incapaces de penetrar, no pueden perforar esa roca, ¿verdad? Por eso cuando uno siembra un arbolito y deja de crecer, se queda estancado. El dicho de la gente es, tocó laja, dice, tocó laja. O sea, topó con una roca y ya no la puede traspasar y ya no puede crecer su raíz y el árbol ya no puede desarrollar normalmente. Esta tierra con piedras describe a una persona que escucha y recibe la palabra con alegría, con felicidad, con regocijo. A diferencia del primero que lo oye quizá por compromiso, quizá porque bueno, ni modo. Este sí está pendiente, está atento, entiende un poco la palabra y dice la Biblia que se alegra, que se pone feliz, que se pone dichoso. ¡Ay, gloria a Dios! Dios dijo eso, Dios me habló, Dios ya me reveló y está feliz, ¿verdad? Pero dice que esta persona que se parece al terreno pedregoso no tiene raíz. Esa palabra raíz quiere decir no tiene un entendimiento profundo. O sea, sí entiende parte de la revelación, pero no se preocupa por entender más allá, ¿verdad? Es como que se conforma con ese poquito de revelación que recibió, con ese poquito de entendimiento que ya tiene. Él ya está ahí, está satisfecho, está contento, no busca profundizar. No busca meditar, no busca reflexionar, no busca recibir guía del Espíritu Santo para profundizar su fe. Otra característica de la persona que se parece a un terreno pedregoso es que es temporal, de corta duración, es pasajero. ¿Sí? Y me viene a la mente la frase que estudiamos hace unas semanas atrás que le dijimos que es el oligopistis, que es poca fe, una fe de corta duración, una fe pasajera, una fe que cuando las circunstancias cambian, esa fe se apaga. Nosotros la definíamos como llamarada de petate, ¿verdad? Son personas muy emocionalistas,
que en ese momento pueden estar danzando, gritando gloria a Dios, aleluya, y todo, ¿verdad? Y a la media hora ya están renegando de la fe, ya están desanimados, ya están desalentados, ¿verdad? Son personas, sobre todo, que cuando viene el sufrimiento, la tribulación o la persecución por causa de la fe en la palabra, se desaniman. El tipo de personas como que se describe como terreno pedregoso son personas que piensan que al ser cristiano, al ser hijo de Dios, no van a enfrentar situaciones difíciles. Piensan que Dios los va a proteger y no van a pasar por ningún problema ni una dificultad. Eso piensan ellos. Y cuando se dan cuenta que la vida cristiana es un camino angosto, es un camino estrecho, ¿verdad? Es un camino difícil. Entonces ellos se le apaga el gozo, se le acaba la alegría, se termina la felicidad. Y ellos toman la decisión de darle la espalda a Jesús. Abandonan la fe. Simplemente no pueden soportar las pruebas de la fe. Y por eso esa persona que aparentemente recibió la palabra con alegría, cuando viene la dificultad, desaparece. Regresa a su vida antigua, a sus patrones pasados, y ya no permanece firme porque no tuvo una raíz profunda, porque no desarrolló una comunión fuerte con Dios para poder resistir, para poder soportar las pruebas que vienen en la vida cristiana. Así que son cristianos de corta duración y al final ya no siguen adelante en el camino de Dios. El tercer tipo de terreno es la tierra con espinos. Está en el versículo 7 y en el versículo 22. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La pregunta que nos hacemos en este tipo de terreno es, ¿qué, o podemos decir, quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? Ese terreno es descrito como invadido por zarzas. Las zarzas son arbustos espinosos. Y cuando se siembra la semilla, empieza a brotar la plantita de la semilla, pero la zarza que está invadiendo ese terreno empieza a crecer, empieza a hacerse grande y la plantita de la palabra está pequeña, entonces la van ahogando, la van asfixiando, la van sofocando, de tal manera que llegue el momento que esa plantita se marchita, que esa plantita muere de todo la sombra, de todo lo que las zarzas le quitan, todos los nutrientes, todo. La tierra con espinos son personas que reciben la palabra. Ellos también oyen la palabra, entienden parte de la palabra, pero el problema de estas personas no son las pruebas, porque el otro se desanimó por las pruebas, pero ese no, sino dice los afanes de la vida. La primera característica de una tierra con espinas es que tiene muchos afanes, que es la palabra afán, muchas preocupaciones de esta vida. Son personas que su mente, que su corazón tienen muchas cosas que los ponen ansiosos, preocupados. Tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, tengo que solucionar esto, necesito esto. Y siempre su mente está con ese afán. De hecho, la traducción del griego de la palabra afán quiere decir una mente dividida en muchas cosas, ¿verdad? Su mente está aquí, está allá, está allá, está allá. Y nosotros decimos, está estresado, ¿verdad?
está preocupado por muchas cosas. Entonces son personas que siempre están como para acá, ya lleno de asuntos por resolver. Otra característica de la tierra con espino es que el engaño de las riquezas lo distrae. Esa palabra engaño quiere decir placeres, lujuria. No estamos hablando de algo sexual, lujuria es deseo de tener más. Son personas que quieren tener cosas, que anhelan tener posesiones y que ellos van a trabajar, ellos van a hacer muchas cosas, van a descuidar a su familia, van a descuidar su salud, obviamente van a descuidar su vida espiritual, porque su objetivo, su meta es tener cosas, es adquirir posesiones. El anhelo de su corazón es poder comprar, poder vivir una vida cómoda, poder tener todo lo bueno de esta vida, ¿verdad? Y ellos dedican su tiempo, su energía, ellos ocupan toda su fuerza en poder adquirir cosas. Entonces, fíjese, esa persona no tiene tiempo para Dios porque está muy ocupado en otras cosas, está corriendo tras sus metas, está luchando para tener éxito, tiene muchos asuntos que atender, siempre anda atareado, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? Que la palabra que fue sembrada en su corazón queda estéril, nunca va a dar fruto. Son personas que dicen que aman a Dios, que dicen que sirven a Dios, pero realmente Dios ocupa un lugar muy lejano en su vida, que hay cosas más importantes para Él que Dios, y ahí es donde dedica su tiempo, sus recursos y su atención. Y ese tipo de personas nunca van a producir un fruto agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no ocupa el primer lugar. Otras cosas son su prioridad y ahí es donde está concentrado para correr. Y el cuarto terreno es lo que Jesús le llama la buena tierra. Versículo 8 y versículo 23. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La buena tierra, aquí la pregunta es, ¿cuánto fruto estoy llevando para Dios? Los tres terrenos que acabamos de estudiar no produjeron ni un fruto. La tierra junto al camino, pues ya saben que el enemigo le robó la semilla y no tenía el deseo de entender ni de obedecer, así que nunca hay resultado. La tierra en pedregales es una persona que recibe con gozo, pero cuando vienen las pruebas de la fe, se desanima, se desalienta y abandona y se va, regresa al mundo. La tierra con espinos es una persona que vive ocupada en los asuntos terrenales, que Dios no ocupa el primer lugar y está enfocado en sus propios sueños y alcanzar sus propias metas. Pero, ¿qué es una buena tierra? Si hacemos un recuento de todo lo que hemos comentado anteriormente, podemos decir, número uno, que la buena tierra es aquella persona que escucha con atención la palabra de Dios y medita día y noche para recibir revelación de los secretos de Dios. Esa es la primera cualidad de una tierra buena, que es una persona que anhela conocer la palabra, que quiere saber la voluntad de Dios, que tiene interés, intención de saber los propósitos de Dios para su vida y que tiene la disposición para obedecer. Me recuerda mucho al joven Samuel.
El sacerdote Elí tenía 2 hijos, pero esos hijos dice que menospreciaban la palabra de Dios. Eran personas oidores olvidadizos. Ellos nunca intentaron conocer los secretos, la revelación de la palabra de Dios. En cambio, el joven Samuel tenía un deseo de obedecer. Y cuando Dios le habla, él no sabía que Dios le hablaba. Cuando él escuchó su nombre, que lo llamaban, él se levantó y fue rápidamente con el sacerdote. Le dice, dígame, Señor, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Y le dice el sacerdote, mira, yo no te hablé. No sé por qué viniste, yo no te he llamado. Ve a dormir. Y fue a dormir. Y oye, que lo vuelven a llamar. Y él vuelve a levantarse y rápidamente va con el sacerdote y le dice, dígame, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué necesita? Y el sacerdote le dice, otra vez lo mismo, no, yo no te he llamado, vete a dormir. Cuando ocurre otra vez, entonces el sacerdote le dice, dice la Biblia que entendió que Dios estaba hablándole a Samuel. Y le dijo, mira, si te vuelven a llamar, entonces vas a decir esto. Habla, Señor, que tu siervo escucha. O sea, háblame porque quiero obedecerte. Háblame porque voy a prestar atención y voy a hacer lo que tú me digas. Y esa fue la respuesta del joven Samuel. Cuando Dios le volvió a llamar, le dijo, háblame, Señor. Estoy listo para escuchar, estoy listo para recibir y estoy listo para obedecer la palabra que tú me des. La segunda cualidad de una buena tierra es que su raíz es profunda, está agarrada a Cristo. Y a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones difíciles que puede vivir, su fe permanece firme en Cristo y crece cada día. Hemos hablado de que ser hijo de Dios, ser cristiano, no es un salvoconducto para que nunca sufras. Hemos aprendido que muchas veces Dios a propósito permite que pasemos por momentos difíciles para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra fe sea probada, para que nuestra fe pueda ser afirmada. Una buena tierra es una persona que ha aprendido a confiar en Dios. Una persona que aún en los momentos difíciles, que aún en las circunstancias dolorosas que pueda vivir, que sabe que Dios lo ama, que confía que Dios tiene su vida en sus manos y que Dios va a cumplir sus propósitos, que Dios va a seguir obrando, moldeándolo, transformándolo para que sea el instrumento que ha dicho que va a ser. Así que la buena tierra es una persona que aún en medio de la prueba no se desanima, no abandona la fe, sino dice, Señor, yo confío en ti, yo espero en ti, yo dependo de ti. Mi confianza está en ti, Señor, y pase lo que pase y venga lo que venga, yo seguiré confiando en ti. Como dijo Pablo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni la tribulación, ni angustia, ni la enfermedad, ni la desnudez, ni el hambre, ni principado, ni potestad. Nada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Una buena tierra es una persona que confía en Dios, sean cuales sean sus circunstancias, que permanece firme en Dios, sea que Dios le responda o que aparentemente no le responda. Que sirve a Dios no por lo que lo da, sino por quién Él es. Y una buena tierra es aquella persona que tiene a Dios en primer lugar. Que Dios es el anhelo de su corazón. Hay un pasaje que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Recuerden que la tierra que está en espinos son personas que están luchando por conseguir cosas. Como seres humanos nosotros tenemos necesidades. Como seres humanos
requerimos ciertas cosas para poder vivir. Una casa, alimento en la mesa. Hay servicios que tenemos que pagar, la luz, el agua, teléfono. Pero una buena tierra, para él lo más importante es la comunión con Dios. Lo más importante es esa relación personal continua con Dios. Para una buena tierra, Dios es su amor más grande y su mente y su corazón están centrados en conocer, en amar y en servir a Dios. Y Dios en su gracia, en su misericordia, les provee, les suple. Dios en su amor bendice la obra de sus manos y el fruto de su trabajo. Así que la buena tierra es aquel que ama a Dios por sobre todas las cosas y que Dios es el primer lugar en su vida y que Él va a darle lo mejor a Dios. Entonces, vean cómo esa descripción de buena tierra es interesante. Escucha la palabra, medita en la palabra y desea obedecer la palabra. Su fe está firmemente enraizada y aún en las circunstancias difíciles, su fidelidad, su amor a Dios se mantiene firme. Dios es para él el primer lugar en su vida. Entonces, el resultado es que da fruto. Al 100 por 1, al 60 por 1 o al 30 por 1. La palabra haya un corazón bueno y esa palabra que es viva y eficaz y esa palabra que es poderosa empieza a actuar en la vida de esa persona. Empieza a actuar en su familia, empieza a actuar en su ministerio, empieza a actuar en su área financiera, empieza a actuar en todas las áreas de su vida. Y esa persona recibe los beneficios de la gracia, del favor de Dios para él y para ella. Repasemos los 4 tipos de terreno. Junto al camino, con piedras, con espinos y buena tierra. Y hagamos una pregunta a nuestro corazón. ¿A qué tipo de tierra nos parecemos? Piensen en eso hoy. ¿Cuál de estos retratos, de estos 4 retratos, representa tu vida en este momento? ¿A quién te pareces? ¿A la tierra junto al camino? ¿Estás siendo descuidado? ¿Estás siendo negligente en entender y obedecer la palabra de Dios? ¿Estás dándole prioridad a otras cosas? ¿Estás poniendo otras cosas en primer lugar antes que a Dios? ¿Estás perseverando aunque estés en medio de dificultades, de lucha, de prueba? ¿Tu fe se mantiene establecida en Dios? Como decía Pablo, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Todo lo puedo en Cristo, dice yo. Si tengo que dormir en un hotel de lujo, doy gracias a Dios. Si tengo que dormir en la tierra, doy gracias a Dios. Mis circunstancias no están determinadas por lo que tengo. Mis circunstancias son secundarias. Mi fe, mi amor, mi devoción a Dios es lo primario. Que el Espíritu Santo nos muestre si hay distracciones. Como seres humanos tenemos necesidades, hace un momento dije, pero cuando eso ocupa el primer lugar, cuando ya no tienes tiempo para Dios, cuando ya no tienes tiempo para amar, para servir a Dios, es una señal de peligro, es una señal que te están engañando por el enemigo, te están distrayendo para robarte la herencia que Dios tiene para ti y para tu familia. Hemos vivido meses difíciles, hemos pasado por momentos duros,
Y ahora podemos hacernos esa pregunta. ¿Qué tipo de tierra soy? Y que hoy tú puedas decir honestamente, sinceramente, yo quiero ser buena tierra. Yo quiero entender la palabra y obedecer la palabra. Yo quiero que mi fe sea firme a pesar de mis circunstancias. Yo quiero que Dios sea mi prioridad, lo más valioso en mi vida. Quiero dar fruto para Él. Y la promesa es todo lo demás, todo lo que te hace falta a ti y a tu familia, te será añadido por Dios. Y te llenarás de alegría de ver la mano de Dios a tu favor. Oremos, incline su rostro, vamos a orar. Padre, hoy pedimos perdón de corazón porque muchas veces hemos sido negligentes al escuchar tu palabra. Porque muchas veces cuando nos hablan la palabra no prestamos atención. No nos determinamos en entenderla y en obedecerla, sino hemos sido oidores olvidadizos. Perdónanos, Señor, por esta actitud incorrecta. Quítala de nosotros. Queremos ser personas que tengamos la disposición de oír, de saber tu voluntad y de hacer tu voluntad. Perdónanos si hemos sido personas que andamos por vista y no por fe. Si nuestras circunstancias están bien, te hemos seguido. Si nuestras circunstancias se ponen mal, nos hemos desanimado o a veces hemos renegado de ti. Perdónanos por eso, Padre. Y ayúdanos a afirmar nuestra fe, a amarte, sean cual sean nuestras circunstancias, a que nuestra fe esté cimentada en ti, Señor, y nada ni nadie nos pueda separar de tu amor. Perdónanos si hemos estado ocupados en otras cosas. Si te hemos dejado en último lugar, si no te hemos dado a ti lo mejor, si no hemos puesto a ti como el centro de nuestra vida, perdónanos, Padre, por ese pecado. Y ayúdanos a amarte con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Que tú seas lo más valioso, lo más importante para cada uno de nosotros. Queremos ser tierra buena, que dé fruto agradable para ti, que pueda presentarte fruto digno delante de tu altar, Señor, y que podamos honrarte cada día que tú nos permites vivir en esta tierra. Que así sea, Señor. Transforma nuestro corazón para ser tierra buena que te honre a ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios les dé sabiduría para compartir esta palabra con sus discípulos. Recuerde de invitar a personas a su célula. Invítelo. Recuerde que sembramos la palabra cuando predicamos, cuando abrimos nuestra boca. Si nosotros nos quedamos callados, pues esa semilla no será sembrada. Les recuerdo que los campos están listos para la cosecha, que Dios ha estado obrando en el corazón de las personas y que es el momento para que esas personas puedan recibir la palabra. Invite a sus vecinos, a sus amigos, a su familia, a su célula. Haga llamadas, lance la invitación, siembre la semilla. Les recuerdo que el domingo 27 de septiembre reiniciaremos nuestros cultos presenciales, así que esperamos verle allá en la casa de Dios, ¿verdad? Esperamos, todavía no vamos a poder abrazarnos ni saludarnos, pero por lo menos ya podamos vernos y saludarnos de lejito, guardando la sana distancia. Han sido meses donde en lo personal yo he extrañado verles, el poder compartir ese tiempo en la Casa de los Milagros Internacional, pero ya Dios nos concede poder pronto. Así que estamos listos. Recuerde que va a haber 3 cultos, 9 de la mañana, 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Además que seguirán nuestro culto online para aquellos que no puedan asistir al principio a las 6 de la tarde. Solo el culto online ya no será a las 11:30.
será a las 6 de la tarde. Así que les recuerdo también el banco de alimentos, ahora con todo lo que como familia nos tocó vivir, pues dejaron de traer para la despensa, ¿verdad? Así que durante casi 3 semanas no hemos apoyado a algunas familias y le agradecería su aportación al banco de alimentos. Todavía hay familias que necesitan nuestro apoyo y si Dios le ha dado, si Dios le ha bendecido, que demos de gracia lo que recibimos de gracia. Nos vemos el domingo a las 11:30 en el culto. Que tengan una excelente semana y que Dios les respalde en todo. Saludos.